El rugido de los motores de las Harley Davidson rompió la tranquilidad de la tarde como un trueno resonando en un cañón vacío. La mano de Rachel Foster se congeló sobre el bote de limpiacristales cuando 5 enormes motocicletas con el logo de los Iron Wolves se detuvieron en los surtidores de la gasolinera. Jake Amer Thompson, un hombre enorme de 1,93 metros con una barba canosa que le llegaba al pecho, bajó de una patada el soporte de su bicicleta y se dirigió a la puerta de la tienda. El cristal vibró al abrirlo. «Oye, chica, llena todos los depósitos y tráeme 2 cajas de cerveza». Su voz rasgó como una cuchilla oxidada contra el hormigón. Rachel mantuvo la mirada baja, evitando su mirada depredadora. «Sí, señor. Enseguida». Pero al girarse para moverse, la mano callosa de Jake la sujetó por la muñeca. «Espera. Me suenas». Su agarre se hizo más fuerte, acercándola más. Rachel intentó zafarse, pero Jake ya la había agarrado por el cuello de la camisa del uniforme. En un movimiento violento, la tela se rasgó. No tenía ni idea de que la tela rasgada escondía algo que haría caer de rodillas a toda una pandilla de mala fama. Rachel se aferró a la tela rasgada contra el pecho, retrocediendo mientras el equipo de Jake entraba en la tienda, con sus pesadas botas resonando contra el suelo de linoleum. Tommy Thompson, el hermano menor de Jake, ya tenía su teléfono listo, grabando todo para sus seguidores en redes sociales, quienes disfrutaban viendo a los lobos de hierro intimidar a los civiles. Los demás motociclistas se dispersaron, creando un semicírculo que atrapó a Rachel entre el mostrador y la pared. Antes de adentrarme en lo que sucedió después, siento genuina curiosidad. ¿Alguna vez han visto a alguien juzgar completamente mal a otra persona basándose en su apariencia? Tal vez hayan visto a un compañero de trabajo reservado revelar talentos inesperados o a alguien humilde darle la vuelta a la tortilla a un abusador. Compartan sus experiencias en los comentarios. Y si las historias sobre guerreros ocultos y el respeto que merecen les llegan al corazón como a mí, darle las gracias nos ayuda a seguir sacando a la luz estas poderosas historias. Su apoyo lo es todo y nos permite seguir honrando a los héroes anónimos de nuestras comunidades. El sol del atardecer se filtraba oblicuamente por los sucios escaparates, proyectando largas sombras sobre la tienda a medida que Jake se acercaba. La posición táctica de Rachel no era casual. Instintivamente, se había refugiado en la esquina donde las cámaras de seguridad tenían el mejor ángulo. Sus pies adoptaron automáticamente una postura defensiva que solo alguien con un amplio entrenamiento de combate reconocería. Las placas de identificación, parcialmente visibles bajo su collar roto, captaron la luz un instante antes de que ajustara la tela para ocultarlas de nuevo. «Jefe, quizá deberíamos ir por la cerveza y marcharnos», sugirió nervioso uno de los motociclistas más jóvenes. Había notado algo en los ojos de Rachel. No miedo, sino una fría reflexión que parecía fuera de lugar en un empleado de gasolinera. Jake rió, con un sonido áspero y burlón. «¿Qué? ¿Le tienes miedo a esta ratoncita? Mírala temblar». Pero Rachel no temblaba de miedo. Sus músculos estaban tensos, listos, cada movimiento preciso y controlado. Cuando Jake volvió a agarrarla, ella cambió sutilmente el peso del cuerpo, rozando con la mano el bolígrafo táctico que llevaba enganchado al bolsillo del uniforme. El bolígrafo presentaba una construcción de titanio de grado militar con un rompecristales integrado y un recolector de ADN. Originalmente diseñado para operadores de fuerzas especiales, que requerían herramientas de defensa personal discretas en entornos civiles, el patrón de agarre especializado permitía la retención del arma, incluso en situaciones de estrés extremo. «Vamos, cariño. ¿Por qué no nos muestras un poco de servicio al cliente de verdad?» El leal de Jake dejó claras sus intenciones al agarrar el brazo de Rachel. Ella giró suavemente usando una técnica de combate cuerpo a cuerpo de manual para zafarse de su agarre. El movimiento fue tan fluido, tan practicado que incluso Jake se detuvo un momento. ¿Qué demonios fue eso? Tommy hizo zoom con su cámara, captando la confusión en el rostro de su hermano. ¿Sería una especie de ninja o algo así?
¿O el dueño de la tienda? Un anciano vietnamita llamado Duque temblaba mientras buscaba a tientas su teléfono en la trastienda. Sus dedos temblorosos lograron marcar al 911, susurrando con urgencia en un inglés con acento sobre los motociclistas que amenazaban a su empleada. A través de la ventana de la oficina, vio a Rachel mantener su posición defensiva, notando cómo mantenía a los 5 hombres en su visión periférica mientras parecía encogerse de miedo. «No quiero problemas», dijo Rachel en voz baja, su voz firme a pesar de la situación. «Simplemente toma lo que quieras y vete». El rostro de Jake se ensombreció ante su tono tranquilo. Estaba acostumbrado al miedo, a suplicar hasta las lágrimas. Esta tranquila compostura lo insultaba más que cualquier desafío. «¿Crees que eres dura? ¿Crees que eres especial?». Se abalanzó hacia adelante, agarrando su camisa de nuevo. Esta vez la tela se rasgó por completo, exponiendo no solo piel sino un tatuaje en su pecho. El globo del águila y el ancla del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. La habitación pareció congelarse. Uno de los motociclistas mayores, un hombre canoso con rasgos curtidos, palideció. «Martillo, ese tatuaje». Pero Jake estaba demasiado absorto en su viaje de poder para escuchar. «Un marine tú». Se rió cruelmente. «¿Qué? ¿Te lavaste el entrenamiento básico? No podría soportarlo con los verdaderos guerreros». Cuando él se movió para agarrarla de nuevo, la respuesta de Rachel fue pura memoria muscular. Desvió su brazo con un bloqueo perfecto del programa de artes marciales del Cuerpo de Marines. El tipo de bloqueo que se instruye a los operadores de reconocimiento de la fuerza hasta que se convierte en instinto. La cámara de Tommy lo capturó todo. La sorpresa en el rostro de Jake, la creciente inquietud entre los otros motociclistas, y lo más importante, el momento en que la camisa rota de Rachel reveló más que solo el tatuaje. 3 cicatrices paralelas le cruzaban la clavícula, la inconfundible señal de heridas de metralla. El motociclista mayor dio un paso adelante, su voz urgente. «Jake, detente. Mira su cuello. Esas cicatrices. Retrocede, Marine». Las palabras se escaparon antes de que Rachel pudiera detenerlas. Su voz de mando cortó la tensión como una cuchilla. No era la voz de un empleado de gasolinera. Era la voz de alguien que había liderado hombres en combate, que había tomado decisiones de vida o muerte bajo fuego. Jake vaciló, algo en ese tono despertó recuerdos enterrados. ¿Dónde había escuchado esa voz antes? Las manos de Tommy temblaban mientras seguía grabando. Jake, las cicatrices en su cuello. Las había visto antes en las fotos antiguas de papá de Afganistán. Su padre, que había servido antes que ellos, les había mostrado fotos de las bajas, los héroes, los que no regresaron sanos y salvos. Esas distintivas cicatrices paralelas estaban grabadas en su memoria. La tarjeta de presentación de un ataque con artefacto explosivo improvisado específico durante la operación Tormenta de Arena. «Ni hablar», murmuró Jake, pero la duda se apoderó de su voz. Estudió el rostro de Rachel con más atención, mirando más allá de la ropa de civil y la humildad. Había algo en sus ojos, una mirada abismal que no podía fingir. «¿Quién eres?». Rachel permaneció en silencio, pero su postura había cambiado. Ya no intentaba parecer pequeña e indefensa. Tenía los hombros erguidos, la barbilla levantada, cada centímetro de su cuerpo irradiaba la serena autoridad de alguien que había infundido respeto en los lugares más peligrosos de la tierra. Los demás motociclistas comenzaron a retroceder, reconociendo el cambio, sintiendo la transformación en la dinámica de poder, aunque no lo entendieran. «Muéstrame las manos», ordenó de repente el motociclista mayor. No era una amenaza, sino una necesidad desesperada de confirmar lo que él empezaba a sospechar. Rachel dudó, luego levantó lentamente la mano izquierda. Bajo la luz fluorescente de la tienda, se hizo evidente. Los 2 últimos dedos no estaban del todo bien. Eran prótesis, buenas, pero artificiales al fin y al cabo. «Dios mío», susurró el hombre. «Jake, tenemos que parar ya mismo». Pero Jake,
Aún absorto en su necesidad de dominar, no le escuchaba, así que le faltan algunos dedos. ¿Y qué? Eso no significa nada. Volvió a agarrar a Rachel, y esta vez ella no lo esquivó. En cambio, le sujetó la muñeca con un agarre que denotaba años de entrenamiento con armas, incontables horas perfeccionando la presión exacta necesaria para controlar sin romperse. Punto de control 47, dijo en voz baja, con la mirada fija en Jake. 12 de agosto de 2009. Emboscada en convoy. 17 horas. Las palabras golpearon a Jake como golpes físicos. Su rostro se desvaneció al recordarlo todo. El Umbey en llamas, el humo y los gritos, la figura con uniforme de combate de los marines que apareció entre las llamas como un ángel vengador. No, susurró, con las piernas repentinamente temblorosas. Es imposible. Ghost ha muerto. Dijeron que Ghost murió sacando gente de la zona de aniquilación. Rachel le soltó la muñeca con expresión indescifrable. 3 horas, dijo simplemente. 17 combatientes talibanes, un marine. Haz las cuentas. El teléfono de Tommy cayó al suelo al reconocer la historia. Todos los soldados que habían servido en esa región conocían la batalla del puesto de control 47. Un convoy de suministros había sido emboscado en un ataque cuidadosamente orquestado. El enemigo había elegido su terreno a la perfección. Un paso estrecho con altos muros a ambos lados, sin cobertura, sin escapatoria. Habían inutilizado los vehículos delantero y trasero con artefactos explosivos improvisados, atrapando al resto en un campo de batalla. Pero no contaban con Ghost. El sistema de cámaras de seguridad grababa todo con una resolución militar de 4K y visión nocturna infrarroja. Originalmente desarrollado para la vigilancia del perímetro de la base, ahora estándar en entornos minoristas de alto riesgo. El almacenamiento en la nube cifrado proporcionaba protección de pruebas de nivel legal con copias de seguridad automáticas en servidores seguros, capturando cada momento mientras las rodillas de Jake se doblaban. Me sacaste, se le quebró la voz a Jake. El Umbey estaba en llamas. Todos decían que estaba muerto, menos tú. Regresaste 3 veces, perdiste los dedos, salvaste a Martínez, y luego detuviste a 17 combatientes tú solo mientras los médicos trabajaban. El poderoso líder de los Lobos de Hierro lloraba ahora, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Te dieron la estrella plateada. Dijeron que eras el marine más valiente que jamás habían visto. Los demás motociclistas permanecieron en silencio atónito mientras su líder, el hombre al que habían seguido a través de peleas de bar y disputas territoriales, se arrodilló lentamente frente a la mujer a la que habían estado aterrorizando. Sargento de artillería Rachel Foster, susurró. Reconocimiento de la fuerza. Fantasma de la señal de llamada. La expresión de Rachel permaneció neutral, pero sus ojos delataban años de dolor. No te salvé para que te recordaran, dijo en voz baja. Te salvé porque era mi trabajo, nada más. Pero Jake no escuchaba. Revolvía su cartera, sacando una fotografía desgastada que llevaba encima más de una década. La imagen mostraba a un grupo de marines posando frente a un convoy acribillado, y en el centro estaba una Rachel Foster más joven, con el uniforme polvoriento de combate y la estrella plateada recién impresa en el pecho. Tommy, dijo Jake con voz entrecortada. Esta es ella. Esta es la marine que me salvó la vida, que salvó a la mitad de nuestra unidad. Tommy miró la foto, luego a Rachel, con el rostro cambiando entre la sorpresa, la incredulidad y finalmente, la vergüenza abrumadora. Había estado grabando el acoso a una auténtica heroína de guerra, una mujer que había sacrificado partes de sí misma para salvar a gente como su hermano. La tienda se había quedado inquietantemente silenciosa, salvo por la respiración entrecortada de Jake. Los demás motociclistas, hombres curtidos que se habían enfrentado a bandas rivales y redadas policiales, estaban de pie, paralizados, procesando lo que presenciaban. Su líder, su fuerza imparable, estaba de rodillas ante un empleado de gasolinera,
que resultó ser una leyenda de la que solo habían oído hablar en susurros. «Levántate», dijo Rachel con cansancio. «No es necesario». Pero Jake negó con la cabeza violentamente. «No, no, no lo entiendes. Después de que me evacuaran al llegar a Estados Unidos, intenté encontrarte para darte las gracias. Dijeron que estabas muerto. Dijeron que falleciste a causa de tus heridas 2 semanas después de la emboscada». Su voz se quebró por completo. «Llevo 11 años cargando con ese peso». Su voz se quebró por completo. «Llevo 11 años cargando con ese peso. La persona que me salvó la vida murió por mi culpa». «No estoy muerta», dijo Rachel simplemente. «Solo jubilada». La frase corta habría sido graciosa si la situación no fuera tan emotiva. Jubilado no era la palabra adecuada para alguien que había recibido el alta médica tras perder dedos. Sufrió una lesión cerebral traumática por múltiples explosiones de artefactos explosivos improvisados y pasó 18 meses aprendiendo a caminar de nuevo. El sonido distante de las sirenas rompió el hechizo. La policía venía. Convocado por la llamada asustada de Duke, Jake se puso de pie con dificultad, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la determinación. «Todos arriba», gritó a su equipo. «Ahora». Los lobos de hierro se apresuraron a obedecer, con la confusión evidente en sus rostros. Su líder nunca antes había mostrado debilidad, nunca se había inclinado ante nadie. «Van a arrodillarse», dijo Jake, recuperando su tono autoritario, pero ahora dirigido a sus propios hombres. «Todos ustedes. Esta mujer me salvó la vida y la de otros 12 marines. Dio sus dedos, su carrera, todo por gente como nosotros. Así que le van a mostrar el respeto que se merece». Uno a uno, los motociclistas se arrodillaron en medio de la gasolinera. 15 de los hombres más duros de Texas, tipos que habían aterrorizado a barrios enteros, arrodillados ante una mujer con un uniforme de gasolinera roto. Las cámaras de seguridad lo capturaron todo. La inversión definitiva del poder. El momento en que la falsa fuerza se encontró con el verdadero coraje. Rachel se quedó allí, incómoda con la exhibición, pero comprendiendo su necesidad. Estos hombres necesitaban este momento de penitencia, necesitaban reconocer lo que casi habían hecho. Ella lo había visto antes en sus compañeros veteranos, la desesperada necesidad de enmendar acciones que violaban sus valores fundamentales. «Dije, levántate», repitió, pero su voz era más suave. «Los marines no se arrodillan ante nadie». Jake la miró, aún con lágrimas en los ojos. «No nos arrodillamos ante un marine, Gani. Nos arrodillamos para disculparnos con una mujer a la que le faltamos al respeto. El uniforme no importa. Lo que importa es que casi lastimamos a alguien que lo dio todo por los demás». Los coches de policía entraron en el aparcamiento, con sus luces rojas y azules dibujando extraños patrones en las paredes. Duke salió de su oficina, todavía temblando, pero decidido a explicar la situación. Pero antes de que pudiera hablar, Jake se levantó y se dirigió a los agentes por la ventana. Agentes de falsa alarma. Solo un malentendido entre antiguos militares que se marchaban. Los agentes salieron con cautela, con las manos apoyadas en sus armas, mientras observaban la inusual escena. 15 motociclistas arrodillados en formación dentro de una gasolinera. Pero el comportamiento de Jake se había transformado por completo. El agresivo líder de la pandilla había desaparecido, reemplazado por alguien humilde y desesperado por arreglar las cosas. «Oficiales, este es un asunto privado entre veteranos. Lo estamos resolviendo pacíficamente». El oficial a cargo, un joven que parecía recién salido de la academia, miró a Jake y a Rachel. «Señora, ¿se encuentran bien? Recibimos un reporte de agresión y amenazas». Rachel se alisó la camisa rota lo mejor que pudo y luego dio un paso al frente con el porte de alguien acostumbrado a dar informes de situación. «Oficial, hubo un malentendido que ya se resolvió. Estos hombres se van y no deseo presentar cargos». Duke salió completamente de su oficina,
todavía temblando, pero envalentonado por la serena autoridad de Rachel. Es una buena empleada, la mejor trabajadora que he tenido. Estos hombres, señaló a los motociclistas arrodillados, con la confusión evidente en su voz. Estaban causando problemas, pero ahora se arrodillan. No entiendo. Jake se levantó lentamente, quitándose la chaqueta de cuero con reverencia. Las insignias de los lobos de hierro que lo identificaban como su líder reflejaron las luces fluorescentes al acercarse a Rachel. Gani, por favor, toma esto. Sé que no compensa lo que acabamos de hacer, pero no deberías tener que quedarte aquí con la ropa rota por nuestra culpa. Rachel dudó, luego aceptó la chaqueta y se la echó sobre los hombros. Olía a cuero y aceite de motor, aromas auténticos que le recordaban al parque de vehículos de Camp Pendleton antes de que todo se fuera al garete. Los demás motociclistas comenzaron a levantarse uno a uno, quitándose cada uno su chaqueta o camisa, ofreciéndoselas en un gesto que habría parecido absurdo de no ser tan genuino. Eso no es necesario, dijo Rachel con firmeza. Una chaqueta es suficiente. Pero Tommy dio un paso adelante, con su joven rostro marcado por la vergüenza. Gani Foster, mi hermano me contó historias de fantasmas durante años. Cómo defendiste el perímetro solo durante 3 horas. Cómo seguiste adelante incluso después de que la metralla te atravesara la mano. Te filmé siendo acosado. Iba a publicarlo en línea para reírnos. Se le quebró la voz. Lo siento mucho. El motociclista mayor que primero reconoció las cicatrices carraspeó. Me llamo Marcus Webb, cabo del 2º Batallón del 7º Regimiento de Marines. Yo estaba en el convoy detrás del tuyo ese día. Oímos el tiroteo por la radio. Para cuando nos abrimos paso para ayudarte, ya habías despejado la zona de muerte. 17 bajas confirmadas, todas por disparos en la cabeza, con múltiples heridas de sangre. Te enseñaron a actuar en las clases de táctica posteriores. Rachel apretó la mandíbula. Había pasado años intentando olvidar ese día, intentando acallar los recuerdos del humo, la sangre y el peso de su rifle mientras se movía de una posición a otra, ignorando el dolor en su mano destrozada. Era mi trabajo, repitió, pero las palabras sonaron huecas incluso para ella. Su trabajo, dijo Jake lentamente, era brindar seguridad al convoy, no convertir una emboscada en un contraataque sin ayuda de nadie. No salvar 12 vidas mientras la metralla aún te atravesaba el cuerpo, y mucho menos perder los dedos sacándome de un vehículo en llamas. Se giró hacia los policías. Esta mujer es la razón por la que estoy aquí. La razón por la que mi madre no recibió una bandera doblada. Si necesitan arrestar a alguien por este disturbio, arréstenme a mí. Pero queda libre. El oficial al mando parecía cada vez más incómodo. Este no era el caso de agresión simple que esperaban. Miren, si la señora dice que no hay cargos y todos se van pacíficamente, podemos dar esto por resuelto. Pero, señora, se dirigió directamente a Rachel. ¿Está segura de que está bien? ¿Necesita atención médica? Rachel casi rió ante la ironía. Después de todo lo que su cuerpo había soportado, las explosiones de artefactos explosivos improvisados, las balas, los meses de cirugías y fisioterapia, una camisa rota no merecía la pena mencionarla. Estoy bien. Oficial. Estos hombres ya se iban. Pero Jake no había terminado. Sacó su teléfono y revisó sus contactos con determinación. Llamaré a todos los veteranos en un radio de 100 metros. Todos necesitan saber que Ghost está vivo y vive aquí. No, dijo Rachel bruscamente. No es necesario. Vine aquí buscando tranquilidad, buscando paz. La súplica en su voz era algo que ninguno de ellos esperaba. La guerrera que se había enfrentado a 17 combatientes enemigos rogaba que no la encontraran, que no la reconocieran. Jake hizo una pausa, con el dedo sobre el botón de llamada. Gani, ¿por qué? ¿Por qué esconderse? Eres una heroína. Mereces reconocimiento, apoyo, todo lo que este país puede darte. Rachel se dejó caer en el taburete del mostrador,
luciendo de repente cada uno de sus 35 años, y más. La chaqueta le colgaba suelta sobre su pequeña figura mientras ordenaba sus pensamientos. ¿Sabes qué pasó después de que me evacuaran? Su voz era tranquila, obligando a todos a acercarse. 18 meses en Walter Reed, 12 cirugías, aprendiendo a escribir de nuevo con 3 dedos. Una lesión cerebral traumática que todavía me provoca migrañas que duran días. Y las preguntas, interminables preguntas de los altos mandos que querían convertirme en un cartel de reclutamiento. Levantó sus dedos protésicos, examinándolos bajo la dura luz de la tienda. Querían exhibirme. La marine que demostró que las mujeres podían ser guerreras. Medios de comunicación. Giras, charlas, sesiones de fotos con políticos que votaron en contra de los beneficios para veteranos, pero querían estrecharme la mano para las cámaras. La amargura en su voz podría haber grabado vidrio. No luché por la gloria. Luché por los marines que estaban a mi lado. Cuando intentaron convertirme en algo que no era, me alejé. Pero los registros, dijo Marcus lentamente, te registran como muerto en combate. ¿Cómo es posible? La sonrisa de Rachel no contenía humor. Era más fácil dejar morir a una leyenda que lidiar con un marine destrozado que no le seguía el juego. Me dieron la baja médica, una nueva identidad y me dijeron que desapareciera. Y así lo hice. Vine aquí, conseguí un trabajo donde nadie me miraría 2 veces. He estado tranquilo durante 2 años. La tienda quedó en silencio, salvo por el zumbido de los refrigeradores. El equipo de Jaque absorbió esta información, intentando reconciliar a la mujer silenciosa que tenían delante con el fantasma legendario del que habían oído hablar en bares para veteranos y salas de espera de veteranos. Así no era como se suponía que debían terminar los héroes, trabajando turnos de noche con salario mínimo en gasolineras, escondiéndose de un mundo que les debía todo. Esto no está bien, dijo Tommy con fiereza. Salvaste vidas. Sangraste por este país. No deberías estar escondido en un pueblo perdido, sobreviviendo con el sueldo de una tienda de conveniencia. Pero Rachel negó con la cabeza. ¿Crees que esto es un castigo? ¿Crees que estoy sufriendo? Señaló la tienda. Esto es paz. Sin órdenes que seguir. Sin vidas que dependan de mis decisiones. Sin jóvenes de 18 años que me busquen para recibir órdenes que podrían matarlos. Duermo toda la noche. Casi siempre. Eso vale más que cualquier metal que puedan atribuirme. Los policías se habían retirado silenciosamente a sus vehículos, presintiendo que esto era algo que escapaba a su jurisdicción. Duque se quedó en la puerta de su oficina, con lágrimas corriendo por su rostro curtido mientras finalmente comprendía quién había estado reponiendo sus estantes y fregando sus pisos durante los últimos 2 años. Esta mujer había dado sus dedos y casi su vida por desconocidos. Y ahora trabajaba para él por apenas un salario superior al mínimo, sin quejarse nunca, sin pedir un trato especial. El teléfono de Jaque sonó. Su tono agudo atravesó la atmósfera densa. Miró la pantalla y frunció el ceño. Número desconocido, código de área de DC. Intentó silenciarlo, pero la brusca inhalación de Rachel lo detuvo. Conteste, dijo en voz baja, con algo de resignación en la voz. Jaque pulsó el altavoz y una voz militar nítida llenó la tienda. Señor Thompson, soy el teniente coronel Barnes, Comando Maroc. Entiendo que ha localizado al sargento de artillería Foster. Todos en la tienda se quedaron paralizados. Marsach, Comando de Operaciones Especiales de la Marina. La élite de la élite. La voz de Jaque era temblorosa al responder. Señor, ¿cómo lo interrumpió, Barnes? Señor Thompson, sus teléfonos, GPS y las inusuales llamadas de emergencia desde ese lugar activaron nuestros sistemas de monitoreo. Llevamos un tiempo buscando a la sargento de artillería Foster. Por favor, pásele el teléfono. Rachel miró el dispositivo como si fuera una granada. Lentamente, extendió la mano y lo tomó. Soy Foster. Su voz adoptó automáticamente un tono militar. Sargento Foster,
dijo Barnes, con algo parecido al alivio en su tono. Llevamos 6 meses intentando localizarlo. Su país lo necesita de nuevo. Con todo respeto, señor, le di a mi país todo lo que tenía. He terminado. Pero Barnes no se desanimó. Sargento, no me refiero a despliegues de combate. Necesitamos instructores que hayan estado allí, que comprendan el verdadero costo. Guerreros que puedan preparar a la próxima generación no solo para luchar, sino para sobrevivir después. Su experiencia, especialmente con operadoras, es invaluable. Los motociclistas observaban este intercambio con creciente asombro. No solo habían encontrado al legendario fantasma, sino que ahora el Comando de Operaciones Especiales del Ejército intentaba reclutarla de nuevo. Era como ver una película, solo que la heroína era una mujer cansada con un uniforme de gasolinera roto que solo quería que la dejaran en paz. Señor, dijo Rachel con cautela, agradezco la oferta, pero ya no soy esa persona. No puedo ser lo que necesitas. La respuesta de Barnes fue inmediata. Gunny, he leído todos los informes posteriores a tu despliegue. He entrevistado a todos los marines que salvaste. Crees que estás destrozado, pero yo veo a alguien que sobrevivió a lo que habría destruido a la mayoría de la gente. Eso es exactamente lo que nuestros operadores necesitan aprender. No solo a luchar, sino a volver a casa. Jake y su equipo intercambiaron miradas. Esto era más grande de lo que habían imaginado. Rachel no era solo una heroína de una vieja historia de guerra. Era alguien a quien los militares querían desesperadamente recuperar. Y aquí estaban, acosándola como matones comunes. La vergüenza era abrumadora. Rachel cerró los ojos y por un momento todos pudieron ver el peso que cargaba. Coronel, ¿puedo pensarlo? Hubo una pausa en la línea. Por supuesto. Pero Gunny, no pienses demasiado. Tenemos marines jóvenes, hombres y mujeres, que necesitan escuchar tu historia. No la versión desinfectada para los carteles de reclutamiento, sino la real, la del sacrificio, la supervivencia y la búsqueda de un propósito después de que llegue el uniforme. Cortó la llamada y le devolvió el teléfono a Jake. La tienda parecía más pequeña, llena de fantasmas y posibilidades. Bueno, dijo con forzada ligereza, este cambio ha sido interesante. La respuesta de Jake fue inmediata. No volverás aquí. Cuando Rachel arqueó una ceja, continuó con ferocidad. Lo digo en serio. Los lobos de hierro protegen a los nuestros, y ahora eres uno de nosotros. Todo lo que necesites, dinero, transporte, seguridad, es tuyo. Yo no soy una de ustedes, dijo Rachel con suavidad. Solo soy alguien que hizo su trabajo hace mucho tiempo. Pero Marcus dio un paso adelante, arremangándose la manga para revelar un tatuaje del cuerpo de marines con la inscripción «Nunca se olvida» debajo. Con todo respeto, Gunny, eso es, una vez marine, siempre marine. Y los marines se cuidan entre sí. Uno a uno, los otros motociclistas revelaron sus propios tatuajes militares. Ejército, Armada, Fuerza Aérea, incluso un ancla de la Guardia Costera. No eran simples matones. Eran veteranos que habían formado su propia hermandad después del servicio militar, intentando recuperar la camaradería que habían perdido al quitarse los uniformes. Y ahora se encontraban con una de los suyos trabajando sola en una gasolinera, olvidada por el país por el que había derramado sangre. No necesito caridad, dijo Rachel con firmeza. Pero Jake negó con la cabeza. No necesito caridad, respeto, honor, las cosas que te ganaste pero nunca recibiste. Sacó una tarjeta de visita desgastada por los bordes. Tengo una empresa de seguridad. Trabajo legítimo, buen sueldo, horario flexible. Podrías entrenar a nuestros hombres, enseñarles lo que sabes o simplemente contestar el teléfono si eso es lo que quieres. Pero no vas a estar detrás de este mostrador otra noche más. Duque finalmente recuperó la voz, dando un paso al frente con sorprendente dignidad. Señorita Rachel,
2 años trabajando para mí. Nunca llegas tarde, nunca te quejas, siempre ayudas a los clientes, incluso a los groseros. Ahora entiendo por qué eres tan fuerte, tan paciente. Ya te enfrentas a las peores cosas de la vida. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre desgastado. Guardo esto para emergencias. Por favor, tómalo. No es mucho, pero se gana con honor. Rachel miró el sobre, los rostros serios que la rodeaban, el teléfono que representaba un futuro que jamás imaginó. Durante años, se había escondido, convencida de que desaparecer era lo mejor para todos. Pero tal vez, solo tal vez, había otra forma de servir, otra forma de honrar los sacrificios de quienes no regresaron a casa. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Jake asintió de inmediato. Tómense todo el tiempo que necesiten, pero no aquí. No solos. Señaló a su equipo. Estamos organizando un destacamento de protección 24/7 hasta que decidan qué hacer. Si alguien quiere llegar a ustedes, primero nos pasa por encima. No es necesario, protestó Rachel. Pero Tommy la interrumpió. Soldado, pasaste 3 horas protegiendo un convoy. Deja que pasemos unos días protegiéndote. Es lo mínimo que podemos hacer. La sinceridad en su voz era indiscutible. Estos hombres necesitaban hacer esto. Necesitaban equilibrar la balanza mentalmente mientras los motociclistas se organizaban por turnos. Rachel se encontró de pie en la puerta, mirando el estacionamiento donde su tranquila vida acababa de estallar. La chaqueta que llevaba sobre los hombros estaba cargada de simbolismo. Los colores de una banda que la había amenazado ahora prometían protección. El cuero abrigaba contra el frío de la noche. «¿Sabes?», dijo Jake en voz baja, de pie junto a ella. Solía tener pesadillas sobre ese día, el fuego, el humo, pensando que iba a morir. Entonces apareció esta figura, pequeña pero imparable, sacándome del infierno. Se aclaró la garganta. Nunca pude darte las gracias. Nunca pude decirte que me diste 11 años más. Años para casarme, tener hijos, construir una vida. Todo porque no dejaste a nadie atrás. Los ojos de Rachel brillaron, pero parpadeó para disipar las lágrimas. ¿Quieres agradecerme? Vive bien. Sé bueno con tu familia. No desperdicies la oportunidad que tienes. Jake asintió solemnemente. Y asegúrate de tener la oportunidad que mereces también. Gani. Sea lo que sea. A la mañana siguiente, la noticia del descubrimiento de Ghost se extendió como un reguero de pólvora por la red de veteranos. Al mediodía, coches y motos llegaban a la gasolinera. Veteranos de 5 estados venían a pagar sus pensiones. El pequeño aparcamiento se convirtió en una reunión improvisada. Historias compartidas, lágrimas derramadas, lazos renovados. Rachel estaba en el centro de todo, abrumada, pero ya no estaba sola. 3 días después, tomó una decisión. De pie frente a la tienda, donde su tapadera había sido descubierta, rodeada de los lobos de hierro, que se habían convertido en sus improbables protectores, marcó el número que le había dejado el coronel Barnes. «Señor, soy el sargento de artillería Foster. ¿Cuándo me presento?» La celebración de los veteranos reunidos probablemente se oyó a 3 pueblos de distancia. Pero fueron las palabras de Jake, pronunciadas en voz baja mientras el caos se arremolinaba a su alrededor. Eso se le quedaría grabado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esconderse y sanar? Esconderse se hace solo. Sanar se hace con otros que comprenden. Mientras el sol se ponía sobre las llanuras de Texas, Rachel Foster contempló el futuro que se extendía ante ella. No era el futuro que había planeado, oculto y seguro, sino uno donde sus cicatrices pudieran ayudar a otros a sanar. Donde su historia pudiera enseñar a los jóvenes marines no solo a luchar, sino también a volver a casa. No era la vida que había elegido, pero tal vez era la que estaba destinada a vivir. 2 meses después, en la Escuela de Operaciones Especiales del Cuerpo de Marines,
Una nueva instructora se paró frente a una clase de jóvenes operadores ansiosos. Sus dedos protésicos no temblaron mientras escribía su nombre en la pizarra. Cuando se giró para mirarlos, algunos reconocieron las cicatrices, la mirada perdida, la autoridad silenciosa de alguien que había atravesado el infierno y había elegido regresar como guía para otros. «Mi nombre es sargento de artillería Rachel Foster», dijo simplemente. «Distintivo de llamada fantasma. Estoy aquí para enseñarles a sobrevivir. No solo al enemigo, sino también a las consecuencias. Porque lo más difícil no es luchar. Es aprender a vivir con lo que has hecho, lo que has visto, lo que has perdido». Hizo una pausa, mirando cada rostro joven. «Y si un marine roto como yo puede volver a encontrar un propósito, también puedes». En la parte trasera del aula, Jaque Thompson y varios lobos de hierro se pararon en sus uniformes de vestimenta, invitados honorarios en su primera conferencia. Habían cambiado su cuero por tela, sus bicicletas por una causa, convirtiéndose en defensores del apoyo veterano y la conciencia de salud mental. La pandilla que alguna vez había aterrorizado las carreteras ahora recaudó fondos para guerreros heridos. Su redención tan completa como la revelación de Rachel. Pero a altas horas de la noche, cuando la base estaba tranquila y Rachel se sentó sola en sus habitaciones, a veces sacaba una fotografía arrugada de su escuadrón antes de ese fatídico convoy. La mayoría había llegado a casa porque se había negado a dejar atrás a alguien. Su teléfono zumbó. Un número desconocido con identificador militar. «Gani Foster escuchó tu espalda. Podría usar algunos consejos. Capitán Sarah Mitchell, Force Recon». Rachel sonrió, escribiendo: «Mi puerta siempre está abierta». Marine. Algunos guerreros nacen. Otros son forjados en fuego. Pero los más grandes guerreros sobreviven a las llamas y eligen iluminar el camino para los demás. En un mundo que a menudo olvida a sus héroes, a veces se necesita una camisa desgarrada y un momento de reconocimiento para recordarnos que caminan entre nosotros, llevando cicatrices con una dignidad tranquila. A la mañana siguiente, Rachel se preparó para enseñar a otra clase. Pero esta vez, ella no estaba escondida. Ella estaba en casa. Todos los jóvenes marinos que pasaban por su salón de clases aprenderían no solo tácticas, sino la lección más importante. Nunca estás solo. No en la batalla, no en paz, no en las noches oscuras cuando los recuerdos vienen a llamar. Nunca solo. Porque los fantasmas no abandonan los suyos.